En este ejercicio nos hablan que se tiene un cilindro sólido uniforme de masa 8.25 kilogramos y 15 centímetros de diámetro. Algo así como esto, permítanme se los muestro por acá. Es un cilindro que está rodando, está girando alrededor de este eje, pero hay una fuerza de fricción que está opuesta al giro del cilindro, de tal manera que inicialmente él tiene una velocidad angular de 220 revoluciones por minuto. Aquí aconsejaría que hicieran esta conversión para que no trabajemos, vamos a colocarlo por acá. Estos son los datos del cilindro. La masa 8.25 kilogramos, un radio de 0.075 metros y nos hablan de una velocidad angular de 220 revoluciones por minuto. Yo recomendaría que pasáramos estas 220 revoluciones por minuto a radianes por segundo, que son las unidades del sistema internacional. Entonces el sistema para pasarlo sería este, el proceso para convertir. Ya le dejaría a usted a que trabaje y recuerde un poco sobre conversión de unidades. Tiene 220, aquí es RPM, que es lo mismo a revolución por minuto. Entonces lo que hago es, voy a decir una revolución son 2 pi radianes y un minuto, para cancelar minutos son 60 segundos. Entonces lo que tengo es cancelar revolución con revolución, minuto con minuto, y esto es lo que se conoce como factores de conversión. Y al hacer esta operación obtengo 23.03 radianes por segundo. Esta es la unidad de medida de la velocidad angular en el sistema internacional. ¿Esta qué es? La velocidad angular inicial de la rueda, correcto. O sea que yo puedo decir que la rueda tiene esta velocidad angular inicialmente. Luego me dicen, usted diseña un freno de fricción sencillo, digamos que aquí hay algún tipo de fuerza que al actuar sobre el disco, y esta fuerza puede uno pensarla en algo como una fuerza que está direccionada, que oprime, que aprieta, ahí está la fuerza, y la vamos a llamar la fuerza normal. Perfecto. Entonces, va a haber una fuerza normal al disco que está direccionada a apretar y a frenar el disco en su línea de giro. Entonces él inicialmente tiene esta velocidad angular, pero esta fuerza normal que acabo de colocar acá, la voy a poner un poquito más, una línea un poco más gruesa. Esta fuerza normal que acabé de colocar acá, esta fuerza normal oprime el disco y hace que el disco se vaya frenando, correcto, ejerciendo una fuerza de fricción sobre el disco. Entonces nos dicen que se diseña este freno para detener el cilindro presionando el freno contra el borde exterior con una fuerza normal. Entonces aquí tengo la fuerza normal, presiona el disco en su giro va perdiendo velocidad, y luego me dicen que el coeficiente de fricción entre el freno y el borde es 0.33. Me preguntan cuál debe ser el valor de esta fuerza normal aplicada para que el cilindro se detenga después de haber girado 5.25 revoluciones. Entonces, datos interesantes. El coeficiente de fricción es mu, lo vamos a colocar por acá, 0.333. Me preguntan cuál debe ser la fuerza normal que me garantice que la velocidad angular final sea 0. Pero sea 0 después de haber dado 5.25 revoluciones o 5.25 vueltas, que es exactamente lo mismo. Pero le voy a aplicar la misma conversión a esto de las revoluciones. Entonces voy a decir, es 5.25 revoluciones llevado a radianes, porque recuerden que voy a trabajar en radianes, es una revolución es 2 pi radianes, cancelo revolución con revolución y multiplico y me da 32.98 radianes. Quiero decir entonces que yo necesito primero inicialmente, si conozco la velocidad angular inicial, la velocidad angular final y el ángulo barrido o recorrido, yo por cinemática, pero cinemática rotacional, podría calcular la aceleración, o en este caso la desaceleración del
del cilindro, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a tener, aplico la tercera ecuación que me relaciona velocidades angulares, velocidad angular final, velocidad angular inicial, con 2 alfa teta. Esta es la tercera ecuación por decirlo de alguna manera, del movimiento uniformemente acelerado circular, ¿cierto? Y voy a despejar el alfa, entonces despejo la aceleración angular, en este caso me debe dar negativo. ¿Por qué? Porque hubo un frenado, él tenía una velocidad angular inicial y luego esa velocidad angular inicial, que era de 23.03 radianes por segundo, se hace cero. Voy a hacer aquí una copia, recuerden, esto no se les puede olvidar. Esta velocidad angular inicial se hace cero porque el disco se detiene. Entonces ahí voy a obtener una desaceleración. ¿Cómo la encuentro? Entonces reemplazo, despejo el alfa, que es la aceleración angular, paso a restar, paso a dividir el 2 teta, coloco los valores, ¿cierto? 0, 23.03 al cuadrado, que es el valor de la velocidad angular inicial, sobre 2 veces el ángulo. Entonces obtengo este valor. Este valor es muy importante. ¿Por qué? Porque este valor me va a decir a mí cuál fue la aceleración que sufrió, o en este caso la desaceleración, y por eso está negativo, la desaceleración que sufrió el cilindro. Ahora, ¿para qué me sirve hallar esta aceleración? Porque ustedes deben recordar la ecuación del torque. Entonces lo vamos a relacionar con la ecuación del torque. Y el torque es, lo tengo por acá, torque es momento de inercia por la aceleración angular. Entonces yo podría, de acá, según esto, puedo llegar y despejar el torque que ejerció la fuerza. No sin antes, voy a hacerlo por acá, no sin antes tener el cálculo del momento de inercia de ese cilindro. Entonces el momento de inercia de ese cilindro es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, es el momento de inercia de un cilindro que gira sobre un eje que pasa por su centro. Coloco la masa del cilindro, coloco el radio del cilindro al cuadrado y me da este momento de inercia. Perfecto. Y con este momento de inercia podré entonces determinar, si me vengo para esta ecuación, que insisto es muy importante, si yo conozco el momento de inercia y conozco la aceleración angular, podré hallar el torque que hizo el freno, ¿cierto? Porque ese freno ejerció el torque. Y entonces voy a calcularlo por acá. Acá está, torque es igual al momento de inercia y por alfa, la aceleración angular. No tengo necesidad de colocar un signo como tal, aquí está el valor absoluto del torque. Miren que aquí es 8.04, pero aquí lo coloco. Aquí es negativo porque me está indicando que la velocidad disminuyó hasta 0. Correcto, o sea, fue una disminución de la velocidad, pero acá no necesito, a mí solo me interesa el valor absoluto de este torque. Entonces el torque me da 0,1865 Nm. Voy a enmarcar esto acá y si me permiten entonces voy a enlazar este torque con la fuerza que hizo el freno. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan bien, el torque es la fuerza por la distancia al punto de giro. Para mi cilindro, entonces yo podré establecer que el torque va a ser igual, ahí está, a la fuerza de fricción. Entonces me tocaría recordar por aquí este dibujito, ¿cierto? Recordar acá este dibujito. Recuerden que esta fuerza de fricción está contraria al movimiento, ejerció un torque, ¿correcto? Ese torque va a ser la fuerza de fricción, el valor de la fuerza de fricción por el radio de giro. Y entonces recuerden que voy a igualar este torque que tengo acá, ya lo conozco el radio y voy a despejar la fuerza de fricción. Y entonces al hacer eso voy a obtener cuál es el valor de la fuerza de fricción y me la voy a traer por acá. Voy a obtener los resultados de la fuerza de fricción. Acá, ahí está. Acá, ahí está, correcto. Y tengo una fuerza de fricción de 2.48 Newton. Con esa fuerza de fricción, entonces no, como me preguntan por la normal, por la fuerza normal,
Entonces no se me puede olvidar que fuerza de fricción es mu por la normal, despejo la normal, paso a dividir el mu 2.48 sobre 0.333 y obtengo una respuesta de 7.44 newton. Y ahí está la fuerza N, que al oprimir acá, al oprimir el cilindro, produce una fuerza de fricción, acá, de 2.48 newton, y esa fuerza de fricción produce un torque. Me voy a traer este análisis de torque por acá. Ahorita me traigo este análisis de torque que es importante, me lo voy a traer por acá, para que lo vean todo junto. Este torque, acá lo voy a poner por acá. Con esta fuerza de fricción produce un torque contrario al movimiento, que es a la final el que produce la desaceleración. Entonces es todo como una cadena este problema es una cadena de enlazar conceptos de cinemática rotacional. Entonces recuerden, y lo voy a repetir como en resumidas cuentas lo que hicimos, para que lo entienda bien. Tengo velocidad angular y velocidad angular final, la inicial mayor que la final, o sea que la final es 0, y él se detiene. Entonces, ¿qué me indica a mí que hay un cambio en la velocidad angular? Una desaceleración angular. Entonces vengo acá y obtengo la desaceleración. Pero si hay una aceleración o desaceleración angular, es porque hubo un torque que produjo dicha aceleración. Esta es la que llamamos nosotros la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional. Torque igual al momento de inercia por esa desaceleración. Como ya tengo el momento de inercia, que lo calculo acá, y tengo la desaceleración, puedo hallar el torque. Pero no se me puede olvidar a mí esta ecuación tan útil, y es que el torque también se puede calcular como la fuerza de fricción tangencial a la superficie por el radio de giro. Y entonces de aquí voy a despejar la fuerza de fricción. Y como tengo despejada la fuerza de fricción, ya puedo despejar el coeficiente de fricción. Perdón, la normal, porque me dieron el coeficiente de fricción. Y ahí llego a la conclusión final del problema. Y así he terminado este ejercicio.